cada uno de ustedes muy bienvenidos a nuestra escuela dominical de la Iglesia Las Asambleas de Dios de Villa Alemana. Hoy somos bendecidos de poder estar aprendiendo más acerca de nuestro Dios, acerca de la salvación. A través de estos domingos hemos visto acerca cómo Dios nos dio la salvación. ¿Y qué es la salvación? ¿Y qué aspectos tiene la salvación en nuestra vida? ¿Y cómo eso influye en nuestra decisión de tener a Cristo en nuestro corazón? La lección de hoy es la número 7. Y yo le invito a que usted tome su Biblia, tome un cuaderno, tome nota y podamos así ir aprendiendo y también agradecer a nuestro Dios esta salvación. La lección de hoy lleva por título Dios declara inocente al hombre, que es la justificación. Así que yo le invito a que hagamos un pequeño repaso de lo que hemos visto y hay una lección que vamos a recordar en especial. En la lección número 1 vimos acerca de la propiciación, que suple la necesidad que surge de la ira de Dios. Propiciar significa apaciguar, pacificar. Propiciación se refiere a la obra de Cristo, el sustituto expiatorio del pecador, por lo que sus pecados son perdonados. La ira de Dios es apaciguada y el castigo por el pecado no se impone en el pecador. Como introducción, podremos ver que nuestro examen de la actividad de Dios en la salvación con el estudio de la justificación. Esta demostración de la gracia y la misericordia de Dios se relaciona con nuestra posición delante de Él. En la cadena de la experiencia de salvación deben estudiarse juntas la regeneración y la justificación. Las dos ocurren al mismo tiempo. Cuando Dios por su Espíritu regenera a una persona, también la justifica y la declara recta y libre de la pena de sus pecados. Aún más, la trata como si nunca hubiera pecado. ¡Qué hermoso! Este es un cuadro excelente para ver el amor y la gracia que nos deben impulsar a responder en nuestra devoción, adoración y amor a nuestro Dios. Y comenzamos. Nuestro texto base para esta lección, para el día de hoy, es Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los
los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Qué hermosos versículos que son la base de la justificación. Vamos viendo la naturaleza de la justificación en el punto número 1. Nos enseña que Dios no pasa por alto su norma moral de rectitud cuando justifica a la gente. Él mantiene su justicia. Recordemos que uno de los atributos de nuestro Dios es ser justo. Y Él, como es justo, Él mantiene su justicia, ¿verdad? Y nos permite a través de Jesucristo ser llamados justos delante de nuestro Dios. La obra de Cristo en el Calvario demostró que no estaba ignorando el pecado, solo estaba deteniendo pacientemente su justo juicio porque sabía desde la eternidad lo que su amor había provisto. Y es hermoso, y yo le invito a mi hermano, mi hermana, oyente, que hoy día nos acompaña viendo esta clase, que piense en un momento. Allí la imagen nos muestra algo realmente importante para nosotros y para el hombre. Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Nosotros merecíamos estar allí en la cruz, pero Él fue propicio para nosotros y para Dios Padre. Él se puso allí por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad. Y la obra de Cristo en el Calvario demostró que no estaba ignorando el pecado, solo estaba deteniendo pacientemente su justo juicio. En la cruz del Calvario nosotros obtuvimos la justificación, la propiciación de nuestra alma. ¿Cuál es el significado de la justificación? ¿Qué significa ser justificado delante de nuestro Dios? Justificación se refiere a una declaración de justicia. La justificación significa entonces que por ser justo Cristo, Dios nos declara justos cuando por la fe experimentamos la salvación a través de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Gracias a Él tenemos la posición de justos delante de Dios. Y es hermoso poder entender esto, que Dios nos hizo justo al mirar a Cristo, a su Hijo, morir en la cruz. Cristo fue quien se dio en sacrificio perfecto. En Él no había pecado. Él se puso en nuestro lugar, en tu lugar, para recibir el castigo. Y cuando nosotros le aceptamos, Dios nos declara justos, nos declara una justicia perfecta. Y gracias a Cristo tenemos esa posición delante de nuestro Dios. En el Antiguo Testamento, cuando una persona era justificada, se decía que se conformaba a la ley
de Dios. Sin embargo, ojo aquí, en el Nuevo Testamento, la justicia de Cristo se nos acredita a nuestro favor. Y esto es hermoso. Esto es hermoso. Hay una diferencia muy importante entre la justificación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y yo te voy a invitar a que en esta mañana podamos leer los versículos que allí aparecen para tener claro cuál era la justificación en el Antiguo Testamento y luego lo vamos a comparar con el Nuevo Testamento. Así que yo te voy a pedir de que tú busques en tu Biblia Éxodo capítulo 23, el versículo 7. Éxodo 23, 7. Dice así la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a leerla y yo te voy a invitar que pongas mucha atención. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Esto está hablando Dios, ¿ya? Y en otra versión, porque vamos a comparar para que podamos poder entender y que nos quede más clarito. Dice así en la versión LBLA: aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. En Deuteronomio, vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 25, versículo 1. Y dice así: si hay pleito entre dos hombres y van a la corte y los jueces deciden el caso y absuelven al justo y condenan al culpable, versículo 2, sucederá que si el culpable merece ser azotado, entonces el juez le hará tenderse y será azotado en su presencia con el número de azotes de acuerdo con su culpa. Esto pasaba en el Antiguo Testamento, pero ahora nos vamos a ir al Nuevo Testamento, donde la gracia de nuestro Dios se manifiesta a través de Jesucristo. En Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor: ¿qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Aquí está hablando lo hermoso que es ser bienaventurado, ser felices. Felices son aquellos cuyas iniquidades, cuyos pecados han sido perdonados y cuyos pecados han sido cubiertos. En Romanos capítulo 5,
del versículo 1 al 11. Lo vamos a leer. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Qué diferencia vemos entre el Antiguo y Nuevo Testamento? En el Antiguo no había gracia, no había perdón. En el Nuevo Testamento vemos que sí hay reconciliación y es a través de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es más que una declaración, es también una posición que recibe la persona justificada sobre la base del sacrificio de Cristo. La justicia de Cristo, en realidad se aplica o se acredita a la persona redimida y es considerada como justa. Y qué hermoso poder vivir esto, que al momento en que tú y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, sabiendo lo que estamos haciendo, dejando que Cristo entre en nuestra vida y dejando que Él tome el control de nuestra vida, Dios nos mira con justicia y ya no nos condena, sino que nos hace justos y nos redime y nos considera como alguien que no ha pecado. ¿Cuál es la relación de la justificación con la ley? ¿Y cuál es la ley? La que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. En Romanos 3, versículo 20, leemos: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Significa que la ley no fue dada con el propósito de justificar a la gente, sino de proveer una norma de justicia. Cuando Dios dio la ley a Moisés para el pueblo de Israel y luego nosotros hemos sido adoptados en el pueblo de Dios a través de Jesucristo, la ley nos muestra nuestro pecado. ¿Qué es lo que es pecado? ¿Qué es lo que a Dios no le agrada? Pero la ley no fue dada, y vuelvo a leer esto,
con el propósito de justificarnos delante de Dios, sino de proveernos una norma de justicia. Solamente a través de Cristo nosotros somos justificados. Hay 3 razones de por qué la ley no me puede justificar. La número 1, porque no tiene el poder para cambiar la naturaleza humana débil y pecaminosa. La segunda razón es, la ley no puede justificar porque no puede ser cambiado. Y 3, la ley no puede cambiar el pasado ni limpiar la corrupción interna de los descendientes de Adán. Solamente Cristo nos puede justificar ante el Padre. Solamente Él, a través del sacrificio de Cristo. Y vuelvo a recalcar esto. No nos olvidemos que el sacrificio de Cristo en la cruz fue perfecto. Y solamente ese sacrificio nos pudo justificar. La ley no puede cambiar nuestra naturaleza. No, la ley no puede ser cambiada y la ley no puede cambiar nuestro pasado, pero sí Cristo. La ley no fue dada para aliviar, sino para revelar. Y revelarnos que el pecado, lo que a Dios no le agrada, lo que estamos fallando delante de Dios. Para eso sirve la ley, para mostrarnos lo que está incorrecto. Lo mismo en la ley que tenemos, las leyes que tenemos aquí en la tierra, ¿verdad? Nosotros sabemos algunas leyes, ¿ya? Pero la ley que ha sido escrita en esta tierra, en los diferentes países, no nos alivia, ¿verdad? De la falta, sino que nos muestra cuál es la falta, qué es lo que está mal contra la moral, las buenas costumbres, contra lo correcto, contra lo moralmente bueno y justo. La relación entre guardar la ley y la justificación puede compararse con un viaje en avión. Y usted decir, pero ¿cómo, hermana? ¿Cómo va a pasar eso? Póngase en el caso. El avión es un medio para un medio. ¿De qué forma? Nosotros, como pasajeros, no tenemos la intención de quedarnos a vivir a bordo del avión. Más bien, deseamos llegar a nuestro destino. Y cuando llegamos, sencillamente nos bajamos del avión con nuestras maletas para el lugar donde íbamos. La ley fue dada para llevarnos y llevar a Israel a un destino específico, el cual consistía en creer y confiar en la gracia salvadora de Dios. Repito esto, mis hermanos y personas que nos están acompañando hoy. La ley fue dada para llevar a Israel y a nosotros a un destino específico, el cual consistía en creer y confiar en la gracia salvadora de Dios. Pero cuando vino el Redentor, que es Jesucristo, el pueblo de Israel estaba tan ciego espiritualmente que actuó como una persona que se niega a bajar del avión después de llegar a su destino. Muchos de los judíos se negaron a levantarse de sus asientos del, entre comillas, avión del antiguo pacto de la ley, a pesar de que en el Nuevo Testamento declara que el fin de la ley es Cristo. Y esto lo encontramos en Romanos capítulo 10, 4. ¿Cuál es el contraste de justificación con la regeneración? Aquí vemos la diferencia entre justificación y regeneración. La justificación hay un cambio de posición.
hay un cambio de condición legal delante de Dios. Ya nosotros no somos pecadores, sino que ahora somos justos, es decir, somos buenos. Es necesaria la justificación porque el ser humano es culpable delante de Dios y la justificación se da externamente. Es un cambio de posición, un cambio de condición legal delante de Dios. Nosotros es necesaria que seamos justificados, ¿verdad? Porque nosotros somos culpables delante de Dios, en lo espiritual, ya en lo que nosotros cometemos pecado, en lo que nosotros hacemos cosas que a Dios no le agradan. En cambio, la regeneración es un cambio de condición, un cambio espiritual y moral delante de Dios. Y es necesaria la regeneración por el ser humano se ha corrompido delante de Dios. Y la regeneración es internamente. La justificación es externamente, es nuestro cambio de posición de ser culpable a ser inocente. En cambio, la regeneración se da desde adentro. Es un cambio de condición, es un cambio espiritual y moral. Ya nosotros no vamos a hacer lo que hacíamos antes. Y la regeneración es necesaria por el ser humano porque él se ha corrompido delante de Dios. Y esto se da internamente, se da en nuestro interior, en nuestra vida interior. Ya no vamos a hacer lo que hacíamos antes. Y ahí se va a notar un cambio. ¿Cuál es nuestra fuente de la justificación? Y esto tenemos que tenerlo muy claro. ¿Cuál es la fuente de la justificación? En Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Volvemos a leer, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No se olvide que la fuente de la justificación es Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Recibimos la gracia de Dios no como resultado de algo que hacemos para merecerla, sino como regalo, algo inmerecido, que no podemos pagar o ganarnos por nosotros mismos, sino que a través de Cristo nosotros somos justificados. Nosotros a través de Cristo recibimos ese regalo tan hermoso para la salvación de nuestra alma. Algunas personas piensan que por buenas obras, por hacer buenas obras, por ayudar a cruzar una abuelita en la calle o por ayudar a llevar los bolsos a alguien que va cargado, o por buenas obras o por dejar nuestra herencia a algún hogar o a alguna persona, por buenas obras. No, o porque hacemos algo dentro de la iglesia, porque servimos a Dios, nosotros podemos ser justificados. No, no, estamos mal. Si nosotros estamos pensando así que por buenas obras o por lo que nosotros hacemos o porque si somos maestros y enseñamos, oh, yo sí, estoy súper justificado delante de Dios. Estamos mal porque solamente a través de Cristo, teniendo a Cristo en nuestro corazón, teniendo a Cristo en nuestra vida, nosotros vamos a ser justificados. Las buenas obras y el servicio a Dios va a venir
como resultado de que tenemos a Cristo en nuestro corazón y lo vamos a hacer por amor a nuestro Dios, por amor a lo que Dios es para con nosotros. Nosotros tenemos que practicar, tenemos que llevar a la práctica esta justificación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo buenas obras. Como resultado, hermanos, no quiero decir, y vuelvo a explicar esto, que no es por buenas obras ni el trabajo que nosotros hagamos dentro de la iglesia, o cómo nos comportemos, o cómo no vivamos el día a día, mis hermanos, personas que nos están viendo. No, no es por lo que tú hagas, no es por cosas buenas, no, sino que si tú tienes a Cristo en tu corazón, vas a ser justos delante de Dios. Él es nuestra fuente de la justificación. ¿Cuál es la experiencia de la justificación? Y esto es hermoso, la experiencia de la justificación. En Romanos capítulo 4, del versículo 6 al 8, que lo leímos hace un ratito atrás, también lo vamos a leer de nuevo. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Qué hermoso, mis hermanos. Qué hermoso es ver, ¿verdad? Que no se ve la fe sin obras, sino más bien la fe independientemente de las obras. En este contexto, a las obras no se les da preeminencia, sino a la fe, sino que a la fe. Y esto es algo que nosotros vamos a ver aquí súper práctico. Las buenas obras son el fruto. ¿De qué? De la fe. La fe es las raíces. Nuestra fe es la raíz que nos afirma en la justificación, en ser llamados justos delante de Dios. Esta clase de fe, sin embargo, tiene obras que la acompañan como evidencia de su vitalidad. Pablo describe la raíz de la justificación, la cual es la fe independientemente de las obras. Las obras son el fruto. Como les decía yo, es lo que nosotros mostramos. Y como ya lo hemos estudiado en Santiago, escribe sobre el fruto de la fe, el cual son las buenas obras. El fruto da testimonio de la clase de raíz que lo produce. Recordemos que en esta analogía, la fe es la raíz que produce buenas obras. Las buenas obras, que son fruto, no producen la raíz, la cual es la fe. ¿Cuál es el alcance de la justificación? En la lección 1 evaluamos los pasajes que se relacionan con el alcance de la expiación y llegamos a la conclusión de que era ilimitado. Cada persona debe apropiarse de la obra de Cristo. Sin embargo, podemos decir que la provisión de justificación es ilimitada, pero la apropiación de ella se limita a los que aprovechan esa provisión. Tú tienes que apropiarte de la obra de Cristo.
como muestra allí la imagen, estas dos manitos recibiendo el amor de Dios. Tú tienes que apropiarte de ese amor. Y eso es lo hermoso. Quiero compartirte lo siguiente en este ejemplo. Un joven, en cierta ocasión, lo acusaron de un crimen. Y ahí lo vemos sentado al medio. Y fue condenado a muerte por ese crimen. Su madre se entrevistó con el gobernador de la región para que interviniera y le concediera el perdón a su hijo. Después de considerar el caso con mucho cuidado, el gobernador le concedió el perdón. El alcaide de la cárcel recibió el perdón y fue rápidamente a la celda para informarle al joven. Pero sin embargo, el joven rebelde no quería entrevistarse con nadie, ni siquiera con el alcaide, aunque éste lo había intentado varias veces. Por tanto, este joven no recibió la noticia. Así que este joven esperó en la cárcel hasta que fue el momento de su ejecución, la cual fue programada para cierto día. Mientras se dirigía a la sala de la ejecución, se le informó que el alcaide había tratado de entrevistarse con él para ofrecerle el perdón del gobernador. Solo hasta entonces, cuando ya era demasiado tarde, comprendió la magnitud de su situación. Moriría. Aunque bien hubiera podido quedar en libertad si hubiese aceptado el perdón. De la misma manera, en la justificación, todos los que se apropian o aceptan la oferta por creer en lo que Cristo ha hecho por ellos, son justificados gratuitamente. ¡Qué hermoso! Y yo te invito a que tú puedas comprender esto. Nosotros estábamos condenados a morir espiritualmente. Al momento de morir, de ya no respirar por nuestras faltas delante de Dios, por hacer lo que a Dios no le agrada, nosotros íbamos a morir espiritualmente, no íbamos a tener más vida, estábamos condenados a muerte, estábamos condenados a muerte y muerte por la eternidad. En cambio, al aceptar el perdón, cuando nos apropiamos de la oferta de Dios por creer en lo que Cristo ha hecho por nosotros, nosotros somos justificados gratuitamente delante de Dios y nosotros recibimos ese perdón. ¿Qué hubiese pasado si ese joven hubiese aceptado conversar con el alcaide de la cárcel? Hubiera podido aceptar el perdón, pero él no quiso. Él no quiso. Y en nosotros está la oportunidad de aceptar o no aceptar el perdón de nuestro Dios. ¿Cuáles son los medios de la justificación? Como ya hemos estudiado y lo hemos visto, ni la ley ni las buenas obras justifican a la persona. Por tanto, la gente necesita la justicia de Dios. El don de la justicia de Dios se ofrece gratuitamente
pero debe ser aceptado. El don de la justicia de Dios se ofrece gratuitamente. Dios te lo ofrece, como vemos allí la imagen. Dios tiene su justificación, su justicia, te la ofrece y solamente tú puedes aceptarla. Solamente en ti está el aceptar esta justicia de Dios. Solamente en ti está en extender tus manos por fe y recibirla. La fe es la mano que se estira para tomar lo que Dios ofrece. No es la base de la justificación, sino la condición. Volvemos a leer. La fe es la mano que se estira para tomar lo que Dios ofrece. No es la base de la justificación, sino la condición. La condición es tener fe para estirarla, estirar tus manos y recibir la justificación. La fe se despierta en una persona, en ti, en mí, por la influencia del Espíritu Santo. Generalmente cuando se proclama la palabra de Dios, la fe se afianza de la promesa de Dios y se apropia la salvación. La fe se afianza, se pone allí, se enraiza de la promesa de Dios. ¿Y cuál es esa promesa? Que nosotros al aceptar a Cristo en nuestro corazón, nosotros nos apropiamos de la salvación, nos apropiamos de ese regalo inmerecido que es la salvación de nuestra alma. La fe conduce a la persona a confiar en Jesús como su Salvador y sacrificio aceptable por sus pecados. Esta confianza en el Señor le da paz a su conciencia y a esperanza de vida eterna. Esta confianza, esta fe en el Señor te da paz a tu conciencia y a esperanza de vida eterna. Que al morir, que al ya no respirar, que al partir de este mundo, tú vas a tener vida eterna. Todo dicen de que, y si tú has escuchado que la muerte no tiene solución, nada tiene solución, todo tiene solución, menos la muerte. Pero yo te puedo decir que sí, la muerte tiene solución, y eso se llama Jesucristo. Eso se llama poner tu fe, tu confianza en el Señor Jesús. Y Él te va a dar paz a tu conciencia. Tú ya no vas a decir, hoy hice lo malo, hice lo que a Dios no le gusta, y te vas a sentir sucio por dentro y te vas a sentir de que ya no vale la pena seguir viviendo. Pero ¿sabes qué? El Señor, esa fe en el Señor te va a dar esperanza de vida eterna, de que tú al morir vas a vivir. El Señor venció la muerte en la cruz del Calvario. Ya no vamos a morir eternamente, sino que vamos a vivir al tener a Cristo en nuestro corazón. ¿Y cuáles son los resultados de la justificación? Porque tiene que haber un resultado, tiene que haber una consecuencia de esta justificación. Bienaventurado, feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Salmo 32:1. Y también lo leíamos en Romanos, ¿verdad? Romanos 4. Bienaventurado, feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En Hechos, capítulo 13, versículo 39, nos dice, esto es el resultado de ser justificado. Todo el que cree en Él, ¿en quién? En Cristo Jesús, es hecho justo a los ojos de Dios.
algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Lo dice Hechos, lo dice la palabra del Señor. Todo el que cree en Él es hecho justo a los ojos de Dios. Algo que la ley de Moisés, la ley que Moisés escuchó de Dios, nunca pudo hacer. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Este es el segundo resultado. El primero nos hizo justos. Y ahora tenemos paz para con Dios. ¡Ay, qué hermoso! Poder tener paz para con Dios. Tenemos paz con Dios. Podemos estar tranquilos. Romanos 5, del 9 al 11. Y aquí vemos varios resultados. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, 3, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como resultado número 4, nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos. Con toda seguridad, el quinto resultado, seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a lo que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¡Qué hermoso! Mis queridos hermanos y hermanas, y tú que nos estás viendo por primera vez y te tocaste esta lección, qué hermoso. Tú puedes escuchar de que si tú aceptas a Cristo en tu corazón, ahora vas a ser amigo de Dios, vas a poder tener una relación nueva y maravillosa con Dios, solo a través de la vida de Jesucristo. Jesús nos salvó de la condenación de Dios. Íbamos a recibir un castigo por nuestros pecados. Y qué hermoso que nosotros ahora podemos tener esta amistad con Dios, una nueva relación con Dios. Dale gracias a nuestro Dios, porque Él te hizo justo a través de Cristo. Te perdonó tus pecados, te declaró inocente a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No seas como el joven que perdió la oportunidad de recibir el perdón del gobernador de la ciudad, sino que tú aceptes este perdón que se te está dando a través de Cristo Jesús. Y en este día, si estás escuchando, es para que a ti te quede claro lo maravilloso que es la justificación. Y si tú estás escuchando por primera vez, yo te invito a que tú pienses en esto que es maravilloso. En Tito, capítulo 3, versículo 7, nos da otro resultado de la justificación. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. La salvación es el don de Dios, el regalo más grandioso y maravilloso. Nos hace nuevas criaturas en Cristo. Y esto es lo hermoso.
Y yo en este día, en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, no sé a qué hora tú lo estás viendo, pero yo te invito a que des gracias a nuestro Dios. En 2 Corintios, capítulo 5, el versículo del 18 al 21, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado, pues nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Te invito a que allí donde tú estás, tú puedas cerrar tus ojitos y puedas darle gracias a Dios por la justificación, por este tremendo regalo que nos ha dado a través de Cristo. Padre Celestial, te damos gracias en este día por escuchar esta lección que es de gran importancia tenerlo claro, oh Dios, de que tú nos hiciste justos a través de Cristo, de que a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, tú nos hiciste inocentes. Si aceptamos ese sacrificio, si aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nosotros somos justos delante de ti. Y ya tú no nos condenas, sino que tú nos haces personas justas, nos haces personas inocentes delante de ti. Y olvidas nuestro pasado. Y comenzamos esta relación de amistad contigo, querido Dios, a través de tu Hijo Jesús. Gracias, 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 querido Dios, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario y por darnos la tremenda bendición de poder ser llamados tus hijos, tus hijas, delante de ti. Y que Jesús, al no conocer pecado, se hizo pecado por nosotros. Por nosotros murió en la cruz para que fuésemos hechos justicia de ti, oh Dios, en él. Querido Dios, gracias, gracias. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito que si tú nos estás viendo por primera vez y quieres aceptar a Cristo en tu corazón, yo te pido que tú repitas esta oración conmigo y créela. Ten fe en que Dios está allí contigo. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere transformar tu vida, quiere transformar tu existencia. Dios quiere y Dios desea y Él está allí con su perdón dispuesto. Solamente tú recíbelo, que es a través de Cristo. Y repite esta oración conmigo. Padre Celestial, en este momento yo me declaro pecador delante de ti, que he faltado con mis acciones, con mi hablar, con mis pensamientos. Y acepto a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Lo acepto en mi corazón. Y Dios, hazme justo, hazme justa por el sacrificio de Cristo. Vengo a ti implorándote perdón de mis pecados. Y ruego
que el Espíritu Santo llene mi vida, cambie mi tristeza en gozo y me haga comprender lo que hoy acabo de hacer, de aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Gracias, Dios, por este amor tan grande. Gracias, Dios, por hacerme tu hijo, tu hija. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Al final de este video hay unos números de teléfono del pastor Jorge Valencia y del pastor Cristian Valenzuela. Yo te pido que tú llames o le escribas un WhatsApp a ellos y dile, yo acepté a Cristo en mi corazón, ¿qué más debo hacer? Y ellos te van a indicar lo que tú tienes que hacer. Y te invitamos a nuestras reuniones presenciales los días domingos, allí en la iglesia ubicada en el paradero 9 de Villa Alemana. Y allí vas a poder conocerle aún más a este Dios tan grande. Escríbele y te esperamos y serás bienvenido y bienvenida en ese lugar que es la casa de Dios. Muchas bendiciones para ti y te pido que tú no dejes de ver la siguiente lección que viene, la número 8 de la escuela dominical. Muchas bendiciones y que mi Dios te bendiga en esta semana. Nos vemos.